Primero que todo, quiero agradecer al Señor profundamente que me permite estar en este lugar, saludar a nuestro obispo, a mi pastora diaconisa, al honorable directorio, a los pastores presentes y a esta hermosa congregación que está aquí en este día, que ha concurrido a alabar y bendecir el nombre del Señor. Quiero saludarles con mucho afecto, con mucho cariño y hacerlo como lo hacemos en esa hermosa costumbre tan maravillosa que lo hacemos dándole la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hoy día prácticamente terminábamos nuestras actividades y yo estaba sentado. Nuestro obispo dijo, ya estamos concluyendo, y yo había estado con una preocupación porque a mi esposa le tocaba un tema y había estado orando constantemente para que Dios le diera gracia. De hubiese haber sabido, habría orado por mí también. Pero en el último momento, cuando parece que uno hace así, los ojos de nuestro obispo se fijaron en este humilde servidor. Y me ha tocado ser un instrumento. Así que espero la gracia de Dios sea sobre mi vida. Y como decía mi pastor Ricardo, yo le decía, Señor, dale más gracia para que allá en el camino el Señor me dé de su inspiración, porque delante de Dios no somos nada, y si no fuera por Él, muchas de nuestras palabras nos servirían, pero cuando van acompañadas de su gracia, por muy sencillas que sean, ellas llegan a lo profundo del corazón. Y hemos leído un pasaje que seguramente es de todos conocido y también seguramente muchos saben ya distinguir lo que el Señor nos quiere hablar por este pasaje, que enmarca una situación tan particular de lo que es el inicio tan hermoso de la iglesia del Señor, una iglesia que nace con muchas incertidumbres, que está naciendo de una circunstancia donde se ejecutan muchos hechos de mucho trastorno. La muerte del Señor Jesucristo fue un trastorno. Él predica un evangelio, una obra que está manifestada dentro de la línea perfecta de Dios, pero muere como un manso cordero. Y los discípulos, que eran los que tenían que hacer trascender de la palabra del Señor, son tan modestos y sencillos que era difícil poder distinguir de que la iglesia del Señor Jesucristo fuera una iglesia tan poderosa, con personajes tan sencillos y tan simples y tan modestos. Era difícil distinguir que eso podía tener el surgimiento que iba a tener posteriormente. Hay veces nosotros, por una cosa de percepción, miramos las cosas desde el concepto, desde la intelectualidad, desde la estructura en que están formadas, pero como la iglesia de Dios no tiene conformación humana ni estructura humana, la iglesia nace desde la simpleza más extraordinaria. Y por eso que estamos nosotros aquí. Porque el Señor dice que escogió a los que de nadie tenía considerado escoger. Y gracias damos a Dios, porque si el Señor hubiese tenido que escoger a algo valioso, seguramente tampoco estaríamos aquí. Él tuvo misericordia y fortalece la iglesia desde un inicio tan sencillo y tan modesto, y que la misma palabra lo establece cuando dice que son del vulgo.
Y bendita la obra del Señor que está acentuada sobre esa base. Y estos hechos que están en este pasaje de la Escritura muestran la muerte de un hombre que ha sentido, más allá del concepto estructural, ha sentido la presencia de Dios y que no la ha expuesto desde la imagen humana, sino que desde la manifestación precisa y concreta de lo que es la verdadera iglesia del Señor. Y adelantándome un poquito, sin que esto sea el sentido que le quiero dar a la palabra del Señor, con la ayuda de Él, por supuesto, una vez que muere Esteban, dice la Escritura que los cristianos tuvieron que salir huyendo. Ese fue el impacto que generó la muerte de Esteban. Pero esa muerte, pensando desde el punto de vista humano y llevándolo al terreno de cómo podríamos considerar, podría haber sido un tropiezo para la iglesia, porque era algo que parecía que no fuera el tenor de lo que el Señor había predicado con respecto a una iglesia poderosa, con respecto a que vendría el poder sobre ellos, y resulta que Esteban muere apiedrado. Pero ese impacto de la muerte generó que aquellos que salieran posteriormente de la muerte de Esteban, y salieran porque tenían que huir por sus vidas, arrancan. Pero lo impactante de este arrancar no es que salieron ellos a esconderse, sino que este impacto generó que ellos huyeran a otros lugares y la iglesia empezó a tener una apertura, porque a donde ellos iban, huyendo, iban predicando la palabra del Señor. Y qué extraordinario, mis hermanos y pastores, porque a veces ciertos movimientos a la iglesia hacen que nos tengamos que despegar de donde estamos y avanzar a lugares que nunca pensamos estar donde estamos hoy día. Ciertos remesones hacen que nos tengamos que mover, y no son remesones circunstanciales o casualidades. Generalmente los remesones que nos mueven a la iglesia precisamente son porque de alguna manera el Señor quiere movernos. Porque si no hubiese muerto Esteban, la iglesia había estado quieta. La muerte de Esteban lo hizo trascender a otras fronteras. Y lo más glorioso, que esa muerte parece que en vez de darle un desánimo, les dio una fortaleza. Porque la muerte de Esteban no tiene solamente la particularidad de la muerte. La muerte de Esteban tiene una figura trascendental que está más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros propios ojos, que es en alguna manera lo que a veces también confunde la iglesia. Porque miramos la iglesia con una mirada que está manifestada desde lo que vemos, desde la mirada humana, social. Y por qué no decirlo también en este presente, donde hoy día la iglesia está también manifestada desde un concepto de intelectualismo, donde pareciera que también el conocimiento hoy día tiene una importancia relevante dentro de lo que estamos viendo como sociedad. Y hemos perdido un poco el oriente y hemos perdido la verdadera visión de lo que el Señor nos manda a tener como objetivo de lo que es la verdadera iglesia del Señor. Y cuando vemos la iglesia empezamos a tener cuestionamiento, porque hoy día gran parte de la iglesia, y con datos estadísticos, la iglesia ha dejado de crecer. La encuesta centenario del año 1917 a la fecha ha demostrado que la iglesia ha dejado de crecer. De un 17% ha bajado a un 16%. Y más curiosamente aún todavía, se dice que los que creen en el Señor y los que hablan de que son creyentes no están dispuestos a transmitirle eso a sus hijos, que es peor todavía. Porque hemos perdido el sentido de lo que es la iglesia en el concepto más propio de lo que el Señor enseñó lo que era la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo no está sustentada en teologías humanas, sino que la iglesia está sustentada en la gloriosa manifestación del Espíritu del Señor.
Y si hay algo que podemos decir con tanta certeza, de que si hoy día hemos llegado hasta este lugar, no ha sido otra cosa que la presencia del Señor que nos ha traído, precisamente a través de su Espíritu Santo. Porque si hay algo que puede mover la iglesia, no es el ánimo, no es la emoción nuestra. Lo que mueve la verdadera iglesia del Señor es la presencia bendita de su Espíritu Santo. Y la muerte de Esteban es lo que genera el que podamos reflexionar que a veces no importa lo que esté sucediendo a nuestro entorno. Uno dice, ¿cómo es posible que en el inicio de la iglesia un hombre que está predicando uno de los mensajes más impresionantes había hecho una exposición de la palabra del Señor, había entregado el mensaje que cualquiera de nosotros hubiese deseado predicar, porque recuerde que no existía la Escritura? Él está predicando con una inspiración extraordinaria, y la misma palabra que hemos leído dice, y Esteban dice, lleno del Espíritu Santo. Porque si hay algo que vincula a la verdadera iglesia del Señor, es el Espíritu Santo. No lo vincula nada externo, nada que lo que a nosotros nos parece. La iglesia no se mueve por sentimiento, la iglesia se mueve porque el Espíritu la mueve. Y eso tiene que ver mucho porque se pierde un poco y se distorsiona la imagen. Y decía yo en algún momento que la iglesia se parece un poco debilitada. Y de repente preguntamos por qué no va a la iglesia. No, dice, yo no quiero nada con la iglesia. No me dé a mí la iglesia. Y da la sensación de que la iglesia fuera mala, que la iglesia no estuviera bien. Pero en el sentido como nosotros miramos la iglesia, claro que está bien. Porque en realidad cuando yo me miro a mí mismo, yo digo, yo soy parte de la iglesia. Y caramba, qué poca cosa soy como parte de la iglesia. Y si usted mira a su alrededor y se mira a sí mismo, se da cuenta que nosotros siendo parte de la iglesia, claro que miramos una fragilidad espantosa. Pero la iglesia del Señor nunca ha estado en crisis. Porque la iglesia del Señor no tiene que ver con el aspecto en que nosotros brindamos o damos a los demás. Es más, a veces nos vemos re bonitos. Bueno, algunos. Pero no es lo que se ve por fuera lo que es la iglesia. La iglesia es lo que está por dentro. Porque la imagen nuestra solamente es una proyección hacia la vista de los ojos humanos. Pero lo que está dentro es lo que proyecta hacia el Señor. Y es por eso que hay una expresión tan extraordinaria del Señor cuando dice, me he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Y ese hombre había sido un hombre que había fracasado en muchos aspectos, había tenido muchas debilidades, pero en el corazón de ese hombre había algo que a Dios le agradaba. Pero la iglesia siempre ha sido una iglesia sustentada. Y es más, el mismo Señor dice, yo edifico mi iglesia. Y si Él es el que edifica la iglesia nunca ha estado en crisis. Los que están en crisis somos los que componemos la iglesia. Y la iglesia se va a transformar en la esposa gloriosa del Cordero. Y sería una irresponsabilidad enorme que nosotros dijéramos, qué mal gusto tuvo el Señor. Nosotros los pastores hemos casado a tantas personas y usted siempre va a ver que la novia se ve bonita. Nadie le dice al marido, oiga, que tuvo mal ojo. Arregladita, se ven muy bonitas. Y de blanco parecen ángeles. Por tanto, cuando hablamos de la iglesia de Cristo, Él lleva más de 2000 años perfeccionándola. Y a veces nosotros queremos arreglarla en 2 días. A veces queremos mejorarla, así, ya, esto hay que hacerlo así, ¿sabes por qué? Porque a veces miramos con nuestros ojos. Pero la iglesia de Dios es bendita. Y gracias a Dios que pertenecemos a esa iglesia.
Porque el concepto de la administración de la iglesia es un concepto muy importante dentro de la planificación, dentro del área de la organización. Pero lo profundo de la iglesia es el vínculo propio de la inspiración bendita de su Espíritu Santo, que es la inspiración que nos hace estar en este lugar, que sabe, es la inspiración que a usted le permite escucharme a mí, un modesto predicador. Porque cuando no tenemos esa inspiración, como decía nuestro pastor, no nos entra la palabra porque tiene que predicarnos alguien que nos impacte. Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios, esa palabra que para algunos es una reflexión, para otros es una humillación. Esa lectura del verso que para uno es un conocimiento, para uno, para el que tiene esa profundidad, es un arrepentimiento, es una gratitud. Porque la iglesia del Señor está relacionada perfectamente. Porque ¿quién más conoce las cosas de Dios que no es el Espíritu de Dios? Porque para conocer a Dios hay que conocer el Espíritu de Dios. Y la iglesia no puede vivir una vida real de esencia espiritual si no tiene el vínculo perfecto que es el Espíritu de Dios. Por eso, sea bendito el Espíritu de Dios en medio nuestro. Hemos avanzado de manera extraordinaria en la estructura de lo que tenemos hoy día por gracia y misericordia. Pero lo más glorioso son los pasos que damos cuando la presencia del Señor nos está instruyendo para que avancemos, para que sigamos frente a las circunstancias que estamos viviendo. Porque lo más triste, lo más complejo es que la sociedad quiere negar a Dios. Y la sociedad no quiere la iglesia, la sociedad no quiere a los evangélicos, porque los evangélicos están atrasados. Pero ¿sabe qué? Si el Espíritu de Dios que está en nosotros se hace presente y manifiesto, mis hermanos, no es la organización la poderosa, es la iglesia del Señor la poderosa. Y bendito sea el Señor por ello. Y vemos a Esteban, mis hermanos, que está en un mundo, en una sociedad donde la predicación generó un rechazo. Y lo dice la palabra. Se los voy a leer porque dice: oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones. Esa es la rabia de la sociedad. Cuando nosotros nos reunimos, ellos se enojan, porque al diablo no le gusta que nosotros nos juntemos. Al diablo no le gusta que nos reunamos, porque cuando nos reunimos nos gozamos. Cuando nos reunimos nos humillamos. Porque dígame, ¿acaso no le humilla la palabra cuando llega al corazón? ¿Acaso no le da gozo cuando escuchamos las experiencias como la que contó nuestro pastor? ¿Acaso no nos da alegría cuando escuchamos de que a pesar de todo lo que el mundo está viviendo, el Señor ha sido con nosotros y nos ha guardado y nos ha protegido? Y han partido algunos, pero tenemos esperanzas gloriosas y maravillosas que nadie las puede quitarlas. Pero dice que estaban endurecidos en sus corazones y crujían sus dientes de rabia. Cuando Jesús estaba en la cruz, ellos decían: bueno, si eres Dios, desciende de esa cruz y baja a ver si eres Dios. Una burla espantosa ante el Cordero de Dios. Esa misma figura en la que hoy día se genera frente al concepto de lo que es la iglesia propia del Señor. Pero Esteban, bendito sea el Señor, pero Esteban, lleno del Espíritu de Dios. Podemos tener muchas cosas, pueden haber muchas cosas valiosas en medio nuestro, pero no hay nada más valioso que la presencia. Porque por esa presencia vivimos, por esa presencia subsistimos, por esa presencia somos lo que somos. Pues todos los puestos los ojos en el cielo,
Él estaba rodeado de gente enardecida, estaban enfurecidos, estaban tan enfurecidos que ya en sus corazones tenían la rabia y lo único que tenían en su mente era hacer justicia con sus manos. Pero la palabra dice, mire, lleno del Espíritu Santo en el cielo, porque al cielo no se ve de manera circunstancial. Tenemos puestos los ojos en la tierra, y cuando tenemos puestos los ojos en la tierra, todo lo vemos mal. Todo lo que se hace está mal, esto está malo y esto sigue malo, y lo pusieron a él y eso lo dieron en lo opuesto y este tampoco. ¿Por qué? Porque cuando ponemos los ojos en la tierra vemos todas las debilidades de la tierra, pero cuando ponemos los ojos allá arriba vemos lo que vio Esteban. Esteban se podría haber fijado en la multitud estaba enfurecida, lo querían apiedrar, lo querían matar. Pero Esteban estaba tan extasiado, tenía una sintonía tan perfecta, que la murmuración, que la crítica, que la rabia, que todo el enfadado de sus corazones y la actitud maldita de ellos de querer matarlo, para él fue tan poco trascendente, porque cuando se está poniendo los ojos fijos en el cielo, todo lo más pierde interés. Nos deja de importar las cosas terrenales, nos deja de importar las cosas que a veces le damos tanta importancia. ¿Sabe cuántos cristianos no están en la iglesia por un mal saludo, porque el pastor no los llamó y por etcétera, etcétera, y no han venido a la iglesia porque tienen una situación que los ha dejado fuera? A Esteban lo querían matar, pero Esteban estaba mirando el cielo. A veces pienso que le llegó un piedrazo y ni siquiera se dio cuenta. Porque el que pone los ojos allá arriba deja de tener sensaciones de esta tierra. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿qué vio? Dice, vio la gloria de Dios. ¿Sabe? A lo mejor muchas veces se ha abierto el cielo y usted no ha visto esa gloria, porque hemos estado poniendo los ojos en lo circunstancial, en lo humano, en lo terrenal, en lo material, en lo emocional, en lo sexual y etcétera y etcétera. Pero cuando se ponen los ojos a donde tiene que estar mirando la iglesia empieza a ver la gloria de Dios. Sea esta tarde una tarde de bendición, para que el cielo se abra y nos podamos ir de este lugar viendo la gloria de Dios. Porque ¿qué hay más maravilloso para la iglesia del Señor que no sea ver la gloria de Dios? Y fíjese que fue tan intensa la mirada, tan fija, tan concentrado, que a pesar de que había toda una multitud que podría haberlo distraído, él empezó a ver detalles. Dijo, veo los cielos abiertos. Oh, dijo, y al Hijo de Dios que está sentado a la diestra. Porque cuando se fijan los ojos en el cielo, empezamos a ver detalles que muchas veces no vemos. Cuando no tenemos puestos los ojos correctamente, dejamos de ver cosas extraordinarias que están pasando, pero no nos damos ni cuenta. Y pasan años en donde no nos dimos ni cuenta cuánta gloria de Dios pasó, cuánta manifestación de Dios pasó, y nosotros ni siquiera nos dimos cuenta. Dejamos de percibir detalles importantes, dejamos de notar cosas valiosas, porque nuestros ojos nunca debieran estar puestos en las cosas terrenales. Nuestros ojos debieran estar siempre mirando hacia arriba, porque el que mira hacia arriba se da cuenta de cosas que muchos ni siquiera se dan cuenta. Pero la iglesia ha perdido un poquito el concepto
y la definición de lo que es la propia iglesia en sí, porque ha mirado de un sentido erróneo y equivocado. Y mire lo que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es una iglesia a la cual el Señor dice: yo conozco tus obras. Y le dice algo con respecto a sí mismo, porque hay veces nosotros pensamos de que como nos vemos es como creemos de que tiene que ser. Nos vemos tan bien haciendo lo que estamos haciendo que definimos de que así es como el Señor quiere que sea. Y en vez de ser direccionado por la perfecta manera en que el Señor quiere que estemos o que actuemos y que nos desarrollemos dentro de lo que el Señor nos mandó como propósito hacer a cada uno de nosotros, es como nosotros creemos, como nos vemos, es como lo tenemos que hacer. Pero el Señor le aclara a la iglesia de la Odisea algo con respecto a sí mismo de cómo ellos se veían. Y le dice: porque tú dices, yo me he enriquecido. Y pensamos de que porque el Señor nos ha dado añadiduras, pensamos porque tenemos ciertas cosas materiales, porque el Señor nos ha dado la posibilidad de tener nuestro hogar o nuestra casa, y nuestros hijos han llegado a un estatus social o a un nivel intelectual mucho mayor que el que tenemos nosotros. Pensamos de que dentro de ese sentido las cosas nos están mostrando que estamos muy bien. Dices: yo soy rico y me he enriquecido. Es decir, lo que tengo, lo tengo, y estoy seguro de lo que tengo, porque lo que tengo pareciera que es lo que está el Señor manifestando, lo bien que estoy. Y no tengo necesidad. Y estas cosas nos hacen perder el sentido propio de lo que significa ser un miembro de la verdadera iglesia del Señor. Entonces empezamos a notar que no tenemos necesidad. Y perdemos la necesidad de orar, perdemos la necesidad de leer la palabra, perdemos la necesidad de ir al culto, y queremos que todas las reuniones sean por Zoom, porque así puedo estar cómodamente, y ya no quiero que haya punto de predicación, no quiero que haya en cadena de oración, y ya no tengo necesidad de hacer eso que estaba haciendo antes, o esa necesidad de la cual me estaba pidiendo el Señor que haga. ¿Por qué? Porque me siento que no tengo necesidad de esas cosas. Pero mire, qué diferente es como el Señor mira las cosas cuando Él las mira desde la perfección de la mirada, como Dios mira las cosas y no como las miramos nosotros. Porque con mucho respeto le digo a mi pastor y mi hermano, no es como nos miremos nosotros, no es como se ve a usted, es como el Señor nos ve. Y si tuviéramos que preguntarle al Señor cómo nos viéramos, mis hermanos y mis pastores, quizás cómo nos está viendo el Señor. Porque sabe que en la realidad concreta, somos un tizón del infierno, que por gracia y misericordia el Señor ha hecho una obra en medio de nosotros. Pero eso es lo que podemos ver de nosotros mismos. El mismo apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de pecado? Porque una de las principales tendencias nuestras es no hacer lo bueno, sino que hacer lo malo. Y el Espíritu de Dios le dice a la iglesia: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero viene la respuesta del Señor y le dice: y no sabes que tú eres un desventurado. Un desventurado al que nunca le va bien, porque a donde pone la mano, ahí se cierra la puerta. Que por más que le ponga empeño, nunca surge. Que por más que las cosas las quiera hacer de buena manera, siempre hay obstáculos. Y Él le dice: eres un desventurado, miserable. Mire qué suavecito. Eso no lo digo yo, lo dice Él.
Hay veces nosotros los pastores tenemos que tener cuidado porque la iglesia es tan sencilla y simple en el sentido y no podemos decir palabras. El Señor dice miserable. Oh, aleluya. Porque eso es lo que somos. El Señor de la miseria nos llamó por gracia y misericordia. Y esta iglesia, eso era lo que era. Esa era la figura. Dice miserable. Por tanto, es la apreciación que él tiene y le dice miserable. Y además que se creía rico, le dice eres pobre. Porque tu capacidad, tu intelectualismo, tus conocimientos, tus riquezas no tienen comparación con la bendita presencia del Espíritu de Dios. Porque puedes ser muy ignorante, puedes ser muy pobre, todos te pueden pasar en conocimiento, pero si tienes el Espíritu, eres el más rico. Nadie te gana en riquezas, nadie es más rico que tú. Porque el Espíritu es el que enriquece la verdadera iglesia del Señor. La iglesia del Señor no se enriquece por conocimiento, ni por intelectualismo, ni por capacidad. Se enriquece por la bendita presencia de su Espíritu Santo. Y además le dice, para rematar, le dice, y además eres tan ciego. Porque aunque te dices rico y que no tienes necesidad, eres tan ciego que andas desnudo. Dios nos llene de su gracia y el Señor nos bendiga. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Más le dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Dios nos llene de su gracia, nos bendiga el Señor. Y sabe que Esteban, ahí estaba Esteban, y la multitud se enfureció. Estaba tan enfurecida la multitud que lo tiraron hacia afuera. Pero él estaba tan lleno de su Espíritu Santo que no importó, nunca dijo ni siquiera hizo una observación, menos una crítica. Y cuando estaba en los momentos más angustiantes y difíciles, le dijo, Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. Porque el Espíritu de Dios que está en un creyente llega a tal punto la conexión con su Espíritu que Esteban utilizó las mismas palabras que el Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz. Y el Señor dijo, Señor, perdónales, porque no saben lo que están haciendo. Dios nos llene de su gracia. Y le dieron muerte a Esteban en ese instante. Pero él no se dio cuenta de ningún piedrazo, no se dio cuenta de la rabia de los que estaban a su alrededor, porque toda esa figura externa dejaron de ser para él trascendente cuando vio la gloria de Dios. Sea en esta tarde, abriendo el Señor los cielos, y que nos podamos ir, no preocupados de lo que dicen los demás, que siempre lo van a decir, no preocupados de la opinión de los demás, porque siempre la van a tener, no preocupados de aquellos que quieren contradecir las cosas del Evangelio, porque siempre la van a contradecir, sino que vámonos preocupados de la gloria del Señor. Porque aunque nos quieran sacar de nuestros templos, aunque nos quieran cerrar de nuestros templos, nosotros no pertenecemos a una estructura física de un templo, pertenecemos a la iglesia gloriosa del Cordero de Dios. Por tanto, donde estemos, somos la iglesia del Señor. Donde estemos podemos dar testimonio
porque el Señor nos está preparando para un día glorioso, porque Él viene a buscar a esa iglesia gloriosa que tiene puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de todas las cosas. Para este Dios doy toda honra y gloria desde ahora y para siempre.